Buenos días a todos y a todas. En nombre del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAI, la Universidad del Estado y el Colegio de Miradores de Chile, le damos la más bienvenida al 13º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Un congreso co-convocado y auspiciado por más de 50 universidades, centros de estudio, grupos de investigación y organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Confiamos en que el espacio de intercambio y reflexión que estamos a punto de iniciar contribuya a la construcción colectiva de buen vivir de sur a norte. Mi nombre es Jimena Briceño Olivera, soy académica de la Universidad de la Frontera, de Temuco, Chile, y ejerceré la moderación de este panel. Les mando un fraterno saludo, igual a los que nos escuchan, nos van a escuchar de estos años. Marca en el eje Cultura de Paz, Educación y Comunicación para la Paz, Arte y Deporte. ¿Ya? Van a presentar la señorita Alejandra Bulleño Fuentes, de la Universidad de Chile, con su ponencia Hijos e hijas de colombianos en Chile, la Escuela Reproductora de Prácticas de Sexualización y Legitimación, y Citlali Alejandra Sánchez Ramírez, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad, con su ponencia Dispositivo de Intervención para la Convivencia en la Escuela desde la implementación de una cultura de paz en, desde y para los derechos humanos. Bienvenidas a todos. Gracias por participar. Comenzamos. Como hay dos ponencias, vamos a dar 20 minutos a cada una. Yo les voy a tomar el tiempo y les voy a avisar cuando estemos más o menos. Ya. Bueno, buenas tardes ya. Presentarme porque creo importante que comprendan desde qué lugar me posiciono en esta presentación. Bueno, voy a presentar algunos de los resultados de mi tesis de magíster. Yo soy de profesión psicóloga de la Universidad Católica del Norte, que se encuentra en Antofagasta, es zona norte, para quienes no conocen, es zona norte de Chile. Bueno, yo soy de Ovalle, de la zona central, pero estudié en la zona norte, en Antofagasta, y hice mi magíster en la Universidad de Chile, que es un magíster en psicología comunitaria. Creo importante esto porque los investigadores nos posicionamos desde cierto lugar a investigar. Y mi interés justamente en la migración, que es en lo que trabajo actualmente, y mi interés también en trabajar con niños, niñas y adolescentes que son parte de este proceso de migración, da cuenta de toda una historia que que comienza en Antofagasta, ¿sí? En Antofagasta, el año 2013, se hizo una marcha antimigrantes, donde llamaban a recuperar la ciudad de la migración, porque había un alto porcentaje de migrantes, o sea, proporcionalmente a la ciudad de Antofagasta, la migración siempre se ha posicionado principalmente en la región metropolitana, pero proporcionalmente Antofagasta era la segunda región con mayor porcentaje de migrantes proporcional a la población que ya existía en Antofagasta. Y una de las nacionalidades que mayormente migraba a Antofagasta en ese entonces, yo estudié año 2010 a 2014 en Antofagasta, era la migración colombiana, pero no una migración colombiana general, sino migración colombiana del Valle del Cauca, quiere decir con rasgo afrodescendiente. Y había toda una animación contra la migración colombiana, se escuchaban discursos que lo vamos a ver después al último con algunas imágenes, discursos de odio, colombianas roban maridos, ¿cierto? Colombianos delincuentes, narcotraficantes. Muy sostenido desde la idea también de las telenovelas que se reproducían en Chile en esa época y que aún se reproducen, ¿cierto? Algunas series, bueno, todos sabemos las series de Netflix que podemos encontrar sobre Colombia, ¿cierto? Y que son series relacionadas mucho al narcotráfico y a la prostitución. Eso. Entonces, esta tesis se centra justamente en cómo se han llevado los procesos de integración de niños, niñas, adolescentes, hijos de inmigrantes colombianos en la escuela, entendiendo la escuela como principal lugar que permite la integración, la relación y las interacciones entre la comunidad de acogida, los chilenos, y los migrantes. Siguiente.
Bueno, rápidamente algunos antecedentes. A 2021 las estimaciones hablan de 1,5 millones de migrantes. Estamos hablando de quienes se tienen registro. Sí, bueno, si están en Chile y ven las noticias van a ver que tenemos muchos ingresos por pasos no habilitados, por lo tanto hay un número fantasma ahí de migrantes, de cuántas personas en verdad están en Chile, pero el tercer colectivo con mayor número de migrantes es el colectivo colombiano. ¿Sí? Y desde ahí también hay un compromiso ético y político por mi parte de trabajar con migrantes colombianos, porque trabajé en los campamentos en el sector de Antofagasta, donde había un mayor número de migrantes colombianos, entendiendo que se invisibilizaba la sociedad de origen del cual venían los migrantes colombianos. Se tomaban como migrantes en general, pero los migrantes colombianos vienen de un conflicto armado. ¿Sí? Puede que muchos de ellos digan que migran por razones laborales, pero si uno le pregunta uno por uno, es que acá es más tranquilo. Entonces está hablando que esa migración también está motivada por la condición de violencia que se vive en el país. ¿Sí? Colombia es uno de los segundos colectivos con mayor desplazados internos, es decir, que son movidos a la fuerza por grupos paramilitares, por la FARC, ¿sí? Que, bueno, es algo que este congreso no sé muy bien porque es organizado por una organización, ¿no? Entonces, desde ahí es la importancia. Siguiente. Bueno, algunas encuestas de opinión respecto a la migración, que, bueno, elaborado por el Servicio de Estado Jesuita Migrante, que es quien tiene mayores estudios al respecto de la migración, dice que respecto a la percepción que tienen los migrantes sobre su integración en Chile, el 56% de las personas haitianas, por ejemplo, reportó haberse sentido discriminado en Chile, lo que fue un 45% en la comunidad colombiana y después en la venezolana. La siguiente. Bueno, y las principales causas por las cuales se sentían discriminados podrían demostrar por cuestiones de raza. Estamos hablando de que se sienten discriminados por su color de piel. Desde ahí, contarles que la nueva ley migratoria se publica el 12 de febrero del año pasado, después de una discusión de años solicitando una nueva ley migratoria. En Chile contaba la ley migratoria de 1975, en periodo de dictadura, que fue hecho entre paredes, ¿cierto? Y una ley que tenía la idea de la seguridad nacional, ¿cierto? Que el migrante afectaba la seguridad nacional, que es una tónica que está compartida por muchos países. En México es lo mismo, ¿cierto? Y se creó una nueva ley que busca esta idea de migración segura, ordenada y regular, pero los principales académicos y estudiosos del área dicen que ocultan nuevamente la idea de seguridad nacional, bajo una ley un poco más de derechos humanos, por llamarlo así, pero una ley que busca criminalizar la migración. Y por eso estamos hablando hoy en Chile, por ejemplo, si ustedes pueden ver las noticias, de que está buscándose una política que permita llevar presos, ¿cierto?, con prisión preventiva a migrantes indocumentados, sin comprender todo lo que se configura con una migración, por ejemplo, como la venezolana, donde acceder a un documento de identidad en Venezuela es casi imposible, ¿sí? Por el conflicto social que se está viviendo, social y político en Venezuela. Bueno, el objetivo de la investigación fue conocer los significados que construyen los docentes tutores, ahí voy a explicar un poquito a qué se refiere a docentes tutores, y profesionales de apoyo del equipo CATI, que es Centro de Atención Tutorial Integral, sobre las interacciones de la vida cotidiana con hijos y hijas migrantes colombianos en la escuela, en una escuela de la comuna de Recoleta. Ya, bueno, Santiago se divide en comunas, esa es nuestra distribución geográfica, regiones, provincias, comunas en Chile, ¿sí? Que tienen que ver como con los estados, municipios en otros lugares. Y Recoleta es una comuna que históricamente ha tenido un alto número de migrantes, por lo tanto es una comuna que tradicionalmente es de migrantes, ¿sí? Aunque tiene un alto porcentaje de migrantes, y se hizo justamente en una escuela que tiene un 45% de su matrícula
migrantes. Y que históricamente, por lo tanto, se entiende que deberían haber ciertos procesos de integración que ya se han llevado a cabo hace muchos años, entonces no deberíamos tener tantos problemas, por llamarlo así, para integrar, porque ya hay una historia detrás. Bueno, los supuestos de la base, y creo que es importante esto recalcarlo, es que la inclusión de niños, niñas y adolescentes de origen migrante en la escuela es necesario que la escuela y todas las personas involucradas puedan conocer o reconocer al otro en toda su integridad, es decir, pensando en una visión transnacional de las migraciones, entendiendo la sociedad de origen, qué pasó ese niño en el tránsito, qué está pasando en el destino y si retorna, qué está pasando en su país de origen. ¿Sí? Porque la migración infantil se ha invisibilizado en Chile porque tenemos un conteo de los adultos, no de los niños, no de los procesos que llevan los niños y desde ahí mi visión es que los niños migran por una razón muy particular que es por amor a sus padres, porque los acompaña. Nadie le pregunta al niño, quiere migrar, quieres irte de tu país y dejar a tus amigos, a tu escuela, para llegar a una escuela ajena, ¿cierto? Muchas veces que no hablan el idioma, por ejemplo, con la migración haitiana, etc. Bueno, los conceptos claves desde los cuales se pensó esta investigación, primero es, bueno, las interacciones cotidianas, muy desde un enfoque dramatúrgico. Bueno, mi profesora guía de esta tesis fue María Miguel Nius, sí que es socióloga, es muy reconocida en el área. Entonces, yo como psicóloga tuve que de alguna forma comprender también un paradigma sociológico a la hora de estudiar las migraciones, ¿ya? Y las interacciones tienen que ver con todas esas situaciones cara a cara en las cuales uno se presenta, ¿cierto? Y que tiene que interactuar con otra persona. Pero uno no interactúa como se dice desde la tabla rasa, ¿cierto? Sino que uno tiene ideas preconcebidas, uno tiene, bueno, el enfoque dramatúrgico habla de que tenemos ya actuaciones que no han funcionado en otros espacios, por lo tanto las vamos a llevar a cabo y las vamos a cambiar si es que no nos está funcionando en ese minuto. Entonces tenemos personajes que llevamos a cabo, que implementamos en ese minuto. ¿Ya? Así que desde ahí van a haber ideas preconcebidas, por ejemplo, respecto a la migración colombiana en particular, ¿sí? Y se van a ir cambiando su significado en esas interacciones dependiendo de nuestra relación con ese otro. Y va a ser entendida también la escuela como una institución escolar que tiene prácticas legitimadoras que buscan un control social, ¿sí? Que la escuela va a tener que ser sostenida en prácticas cotidianas y que quien transgrede esas reglas como cotidianas, por ejemplo, la migración haitiana con un idioma diferente al que se utiliza, va a tener que ser normado en la escuela, ¿cierto? Y adaptado, el perfil siempre ha sido, el modelo de interculturalidad funcional ha sido adaptarlo a nuestro sistema. Bueno, acá en Chile siempre ha habido una disputa, por ejemplo, de quién ganó la Guerra del Pacífico. ¿Sí? La Guerra del Pacífico, para los chilenos la ganamos nosotros, para los peruanos ganaron ellos. ¿Sí? Entonces, cuando llega un estudiante peruano, por ejemplo, y justo está pasando la Guerra del Pacífico, el estudiante peruano tiene que aprender que Chile ganó la guerra. Chile. Y en la guerra sabemos que no hay. Bueno, se utilizó un enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas. Esta tesis se hizo en pandemia, por lo tanto las entrevistas se hicieron a través de Zoom. A docentes tutores del séptimo y octavo básico. La imagen del docente tutor es una imagen más integral del docente. Ellos lo definen como un docente, trabajador social, por llamarlo así, entonces conoce más la historia de la familia, tiene más horas con el curso y tiene más horas para poder entrevistar a la familia. O sea, generar mayor vínculo con las familias. Que ese es como un nuevo modelo y un modelo que sostiene mucho la comuna de Recoleta. Y el equipo CATI son los profesionales de apoyo, psicólogos, trabajadores sociales, el inspector general, todos los que apoyan como la convivencia escolar en el establecimiento. Entonces se entrevistó a profesores de séptimo y octavo que pasan muchas horas con los niños, ¿cierto? Que la mayoría de ellos hacen la asignatura, los ramos principales, por llamarlo así, lenguaje, historia, matemática, entonces la ven la mayoría del tiempo.
Por eso buscaba que tuvieran mayor relación con los estudiantes. Y se hizo un análisis de contenido utilizando la práctica. Bueno, lo importante son los resultados, que puse citas textuales de los entrevistados para que se lograra hacer ese análisis. Bueno, primero, costó mucho que hablaran de inmigrantes colombianos en particular. Es una escuela que tiene tradicionalmente migrantes y que su proyecto educativo habla de interculturalidad. Por lo tanto, es una escuela que dice, acá no hacemos distinción, tratamos a todos por igual, no importa la nacionalidad. ¿Pero qué esconde eso? Esconde justamente una falta de interculturalidad crítica, de darse cuenta que sí hay diferencias, ¿cierto? Pero esas diferencias como de nacionalidad o cultura las llevan a eventos como, por ejemplo, las comidas. Llegamos a la feria gastronómica de las comidas de los diferentes estudiantes migrantes que tenemos. Folclorizan finalmente las diferencias. Entonces la idea es llevar a muestra folclórica, es llevar al niñito haitiano, afro, a vestirse con traje típico chileno, ¿cierto? Eso es la interculturalidad para ellos y es el modelo que ha llevado Chile respecto a la interculturalidad, que es una interculturalidad funcional según algunos autores como tú dices, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, hay algunas culturas que siguen avalando el golpe. Se posiciona la cultura chilena por sobre otras, ¿cierto? Nosotros nos valemos el golpe. Acá no hay maltrato. El golpe es un método de aprendizaje, de formación, y nosotros en Chile, con todos los defectos que tenemos, pero de alguna forma acá está instalado de que el golpe es un delito y yo, profesor, no puedo dejar o permitir que ocurra eso. Pero se entiende que la comunidad migrante es la que ejerce el golpe y la tiene como naturalizada. Por lo tanto, yo, como docente legitimizador de una institución, tengo que normar eso y que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, es un inspector general que lleva 4 años en el establecimiento y a pesar de decir que la migración permite la integración de cultura y está súper bien, tiene que ser normada en esas situaciones como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Bueno, ahí queremos que se eduquen en ese sentido, se protegen los derechos del niño, la coordinadora del equipo habla de eso. La siguiente. Hablan de que los juegos, por ejemplo, el asistente social o el trabajador social, hablan que los juegos de los migrantes son bastante bruscos. El siguiente. Después lo vemos. Bueno, y habla de los migrantes colombianos en particular, que tienen mayor personalidad, que se entiende que tienen mayor personalidad que los chilenos y hablan de una chispa que tendrían. En Chile la chispa es como tener mayor personalidad, ser como más carismático. Entonces, los colombianos en particular, y por ejemplo esa docente hablaba de una estudiante colombiana que llegó a los 2 años de edad. Pero tiene la chispa. Pero que la aquí no se viene en Colombia. La siguiente. Bueno, ya hablan que son bastante respetuosos porque hablan de maestro, en Chile se habla de profesor, entonces que todavía tienen la idea de maestro en Colombia, por lo tanto eso les parece bastante bien, pero que llegan con otro perfil para adaptarse, aunque cuando lleguen al tiempo hay que controlarlos porque como tienen otra personalidad, hablan más fuerte y acá no hablamos tan fuerte. Entonces hay que controlar. La siguiente. Bueno, estamos hablando de interculturalidad funcional con respecto al tema que no existen nacionalidades, pero de alguna forma elimina todas las diferencias, obviamente, que tenemos culturales, sociales, al venir de diferentes países, desde diferentes orígenes. La siguiente. Y estas prácticas de sexualización a la comunidad colombiana, por ejemplo, al hablar que las apoderadas siempre andan con menos ropa y nosotros las chilenas somos como más abrigaditas, poder hacer un poquito de frío, pero nosotros nos cubrimos. En cambio, la migrante colombiana viene más destapada, ¿cierto? Y eso lo piensan como una diferencia cultural. Sí, podemos hablar que el clima en Colombia es totalmente distinto acá, pero lo ven como una diferencia cultural y de alguna forma sexualizan esa diferencia. La siguiente. Y el rol legitimizador de la escuela se entiende en que ellos, por ejemplo, consideran necesario para los estudiantes migrantes hacer talleres para padres.
no para el estudiante chileno, porque en Chile no hay maltrato, ¿sí? Sino que para los estudiantes migrantes, para que ellos se adapten a nuestras normas, ¿sí? La siguiente, y terminar como con esa imagen, estas son noticias que en diarios chilenos, ¿sí? Que hablan de migrantes. Colombianas, las reinas del café con pierna en Chile. No sé si saben qué es un café con pierna. Como un nightclub, ¿sí? O un lugar donde los hombres mayoritariamente van a tomar un café o algo y las chicas están con minifalda corta, ¿sí? Es como un hoodie. Un hoodie. Ajá, sí. ¿Ya? Entonces, es esa la idea que se ha construido de la colombiana. Por lo tanto, cuando van a tratar con niños, niñas, adolescentes colombianos, dicen también que son más sexualizadas que las niñas chilenas, ¿cierto? Que tienen mayor cuerpo, mayor desarrollo, ¿cierto? Etcétera. Otra forma de pensar. Y eso también justifica algunas situaciones como violencia de género. Sí, ahí hay una descuartizada en Mapocho, fue violencia mutua, era una migrante, la bella colombiana descuartizada en Chile. Entonces estamos asociando que por ser colombiana, bella, bonita, ¿cierto? Llevó a esto, así como el amor y los celos llevó a esta situación. De alguna forma naturalizando que los migrantes tienen prácticas más violentas que nosotros. Y la gran noticia que el instructor de cueca haitiano fue premiado por enseñar baile nacional a inmigrantes. Entonces, lo que importa es, cierto, tener un migrante afro con rasgos que no son conocidos, por ejemplo, en Chile. En Chile nosotros nos creemos blancos, ¿sí? Hay leyes, es más, si ustedes se ponen a buscar las leyes de migratoria, una de las primeras leyes habla que se va a crear el Departamento de Extranjería con fines de mejorar la raza chilena. Sí, porque nuestros antepasados negados son los mapuches son rasgos indígenas, bajitos, morenitos, ¿cierto? Pero se buscó colonizar el sur de Chile, algo que pasó en Guadalajara, por ejemplo, ¿cierto? Con personas europeas, ¿cierto? Que mejoraran las condiciones de raza del país. Eso. Y bueno, una canción de un chileno que habla de que todos somos migrantes totalmente. Somos dueños de la tierra. Gracias. Bueno, pasamos entonces a la ponencia de Citlali, sí, María Alejandra González. Dispositivo de intervención para la convivencia en la escuela desde la implementación de una cultura de paz en, desde y para los derechos humanos. Adelante, 20 minutos. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todas, todos que estamos acá. Y bueno, en grado en México yo soy maestra y actualmente también próxima a concluir un doctorado en educación y interculturalidad. Entonces, como bien decía mi tocaya, la señora, pues desde ahí nos situamos también, ¿no? Desde qué mirada, desde qué ojos, y bueno, pues el interés en esta presentación está, en México tenemos un nivel educativo que es la educación media superior, que se sitúa a los jóvenes, a los adolescentes, en el momento crucial de determinar qué van a hacer con su vida, ¿no? Entonces, esos 3 años de educación media superior son como los más importantes para la formación a nivel de esta escolarización. Entonces, bueno, esta investigación está situada en este espacio. Si pasamos, por favor. Y bien, igual un poco antecedentes. En México, pues estamos divididos por 32 estados actualmente. Se hizo la modificación de forma reciente al Distrito Federal a Ciudad de México y adquiere una independencia pues, a nivel política, organizacional, etcétera. Entonces, bueno, el Instituto de Educación Media Superior al que pertenezco
está situado en la Ciudad de México y dentro de la Ciudad de México tenemos 16 alcaldías. Esas 16 alcaldías pues van a tener particularidades en los sentidos de población. En la parte norte de la Ciudad de México tenemos pues mayoritariamente una población asociada a la industria, ¿no? Es donde está situada como la mayor parte industrial de la ciudad. En la parte central es donde se concentra toda la parte cultural, digamos, ¿no? Universidades, centros culturales, museos, etcétera. Y en la parte sur es donde tenemos como mayoritariamente la cultura de la agricultura, ganadería, cosas por el estilo. No deja de ser ciudad, pero hay una combinación entre estas funciones dentro de la Ciudad de México. Del lado, no, el anterior, por favor, del lado derecho, perdón, están dos planteles que forman parte de este Instituto de Educación Media Superior. Estos planteles tienen una particularidad que forman parte del gobierno, es decir, del presupuesto completa y absolutamente del gobierno local de la Ciudad de México. Y pues es un instituto que no necesariamente responde solo a las necesidades de jóvenes en edad de bachillerato. Nosotros recibimos a todas las personas que quieran concluir un bachillerato, que en la actualidad a nivel educativo es indispensable para tener acceso al campo laboral pues más o menos decente, digamos, ¿no? A nivel de percepción económica. Entonces, bueno, son dos de los planteles, las condiciones en las que recibimos a los estudiantes y las estudiantes son pues completamente óptimas en el sentido que estos planteles se encuentran en la periferia de todas las alcaldías. Y esto determina justo a la población a la que reciben, porque las periferias de todas las alcaldías regularmente tienen segregación cultural, segregación social, ¿no? Entonces, es muy complicado que se tenga acceso a la educación media superior en estos espacios periféricos de las alcaldías. Entonces, justo la idea del instituto es situar estos planteles para abrir las oportunidades de educación media superior a esta población. ¿Estamos bien? Bien, el objetivo de todo el trabajo está situado en estas herramientas y habilidades sociocomunicativas que son necesarias dentro de las relaciones interpersonales dentro de estos espacios a partir de la educación en derechos humanos y la cultura de paz. ¿Por qué se da esto? Porque, repito, el hecho de que los planteles estén en las periferias puede tener como característica principal el uso de la violencia dada por estas cuestiones de bajos recursos, pocas oportunidades laborales, etcétera. Entonces, esto se traslada hacia los espacios educativos y hay mayor incidencia en la violencia. Uno de los elementos en este documento en particular que a mí me interesó trabajar fue que tanto influimos nosotros también como docentes en propiciar o en institucionalizar o en normalizar todas estas violencias que también surgen dentro de los espacios educativos. Entonces, bueno, en el IEMS, ¿qué tenemos básicamente? Pues las y los estudiantes con una diversidad etaria, es decir, muchas edades, ¿no? Que van de los 15 años hasta pues 50. En mi experiencia han sido estudiantes de 50 a 55 años quienes están dentro de nuestras aulas. Entonces, en un aula de 25 estudiantes podemos tener a niños de 15 y adultos de más de 40, 50 años, ¿no? Estudiando al mismo tiempo. Esto también genera diversidad cultural, ¿no? A partir de Ciudad de México también tiene mucho este fenómeno migratorio de los distintos estados e incluso de otros países. Entonces, esto también ha ido haciendo más complejo el espacio educativo.
Y lo mismo que mencionaba Alessandra, ¿no? Entre esta idea de todos somos iguales, entonces todos nos tratamos iguales y se evita el visibilizar la diversidad y cuál es la aportación cultural. Hay marginalidad, sí, en muchos de los sentidos, en el caso de estudiantes en ese sentido. Con los docentes, pues hay una variedad en historias profesionales. ¿A qué me refiero en ese sentido? Que la mayoría de los docentes que estamos ahí pudimos ya haber transitado en distintos sistemas de bachillerato. La Ciudad de México oferta alrededor de 10, 15 posibilidades de bachillerato con distintas características, con distintas posibilidades de estudio. Entonces, eso habla de un alto complejo educativo en el medio superior, ¿no? La diversidad profesional también, en el caso de nivel medio superior, perdón, quienes ingresamos a la docencia en este nivel, tenemos una profesión que pueda ser afín a la currícula que se imparte. Entonces, la diversidad de docentes es increíble, ¿no? Dentro de una misma materia, por ejemplo, en mi caso, yo doy la materia de lengua y literatura y mis colegas son de 6 carreras distintas. Entonces, ahí la forma de comunicación y de abordar los temas de la misma materia, pues se complejiza de forma exponencial. Y la pluralidad de personalidades, que bueno, esa ya es por demás, ¿no? Entonces, la carrera en un sentido nos determina, y de ahí las historias de vida y todo esto. Entonces, justo este fenómeno es una de las partes que también me interesa en este sentido, dentro de la investigación. Por otro lado está el modelo educativo que tenemos, que responde a una política educativa local, que tiene que ver justamente con la atención a estos grupos minoritarios en desventaja, como se les maneja a partir de la marginalidad de donde están los planteles, de una formación ciudadana y la atención a estos entornos complejos basados en distintos tipos de violencias, ¿no? Sobre todo que son altamente normalizadas. Bueno, el dispositivo de intervención que se llevó a cabo, esta investigación se hizo en 2017-2019 aproximadamente, y se ha seguido trabajando. Entonces, el dispositivo de intervención pretende que se hagan estas comunidades participativas, es decir, que no sean separados todos los roles dentro de la institución educativa, y que evidentemente entre todos se puedan dar estas condiciones que pretende como política educativa el instituto. Se logró un diagnóstico. En este diagnóstico encontramos que justo las dificultades están en las interacciones, ¿no? La falta de empatía y de socialización de experiencias nos va bloqueando y nos va limitando, ¿no? En cierto sentido. Se hizo a través de la investigación-acción, en una investigación cualitativa, y a partir de estos dos se genera un curso taller que está dedicado a los docentes, tutores, investigadores. Nosotros tenemos esta nomenclatura, digamos, dentro de la institución, y tiene que ver justo con este propósito social, ¿no? Entonces, como docentes estamos en la parte formativa, como tutores en la socialización con padres de familia y con la comunidad, perdón, y como investigadores en aplicar y mantenernos como al tanto de todo lo que pasa dentro del entorno educativo. Pero además, dentro de este dispositivo, yo agregué la parte de la gente. ¿Por qué? Porque sí, el tutor permite esta interacción con la comunidad, pero pocos de nosotros sabemos de qué forma llevar. Entonces, la agencia es uno de los caminos que nos permite acercarnos desde distintos escenarios a cada una de estas funciones.
Y bueno, pues esto con base en un propósito de cultura de paz y a partir de los derechos humanos. Pero en el caso de México estamos en esta educación en derechos humanos desde y para, es decir, en derechos humanos, desde los derechos humanos y para los derechos humanos. Estas tres interacciones hablando de derechos humanos son visiones de una asimilación completa de los derechos humanos. No es nada más la bandera, sino cómo lo veo, cómo lo ejerzo y cómo interactúo con los demás, ¿no? Dentro de estos derechos humanos. Pasamos por acá. Bien, en el diagnóstico hablamos de un resquebrajamiento de la convivencia docente, es decir, los docentes empezamos a separarnos, ¿no? Tenemos una particularidad que somos de tiempo completo, entonces estamos 8 horas diarias dentro del mismo espacio escolar. Y pues evidentemente la convivencia se hace compleja, ¿no? Cuando dejamos de ver a la gente es cuando nos da gusto verla, pero cuando ya la vemos diario y 8 horas, ya no es tan agradable, ¿no? Entonces justo la convivencia empezó a hacerse compleja. El diagnóstico se hizo a través de 10 docentes, que es un porcentaje del plantel, que es pues prácticamente el 30%. Somos muy pocos docentes entre estos planteles. Con entrevistas abiertas y a partir de biografías e historias de vida, a vez de acercarnos a la realidad, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Este diagnóstico se hizo con un grupo focal, buscando qué pasaba con esta sensibilización a través de la identificación de violencias, qué cosa es lo que se entiende como derechos humanos y qué es lo que se pretende con cultura de paz. Y dentro de la instrumentación de acciones, pues se pretende esta resignificación de la convivencia y la construcción de acuerdos y planificación de acciones. Ese era el objetivo final. Para la estrategia se utilizó un curso taller, como les mencionaba hace un momento, 20 horas distribuidas en 5 días, fue con participación de 20 sujetos. Aquí la parte interesante es que, bueno, yo pretendía que fuera solo para los docentes y al momento de abrir la convocatoria se sumaron administrativos. Entonces, justo eso da como otro foco, ¿no? En que la convivencia no nada más está vista en un área, sino que también es necesaria verla de forma como integral. Entonces, se suman administrativos. Y durante el taller, pues se trabajaron cuestiones de dignidad, inclusión, igualdad, equidad, diversidad, pluralidad, que fueron conceptos que generaban mucho ruido, ¿no? De repente es muy fácil decir, sí, todos hablamos de inclusión, ajá, ¿y qué tan incluyente es? Entonces, cuando ya se hacía la parte vivencial, pues muchos entraban como en crisis en el momento de, no me había dado cuenta que yo hacía eso, ¿no? El reconocimiento de la diferencia, que también fue algo que generó mucho conflicto, las habilidades socioemocionales que tenemos, algo que a este momento, como comparativo, es este taller se hizo antes de la pandemia. Durante la pandemia se llevó a cabo otra fase de esta misma investigación y post pandemia estamos como en el registro de qué ha pasado entre estos dos momentos. Y ha sido verdaderamente complicado ver que hay personas que decían, no, yo tengo todas las habilidades socioemocionales para transitar por donde sea. Durante la pandemia perdieron esas habilidades o se enfrentaron a otras con muchas dificultades y ahora ha sido muy difícil que se reintegren a una cuestión social, ¿no? Dentro del espacio horario. Entonces, eso, creo que en otro momento de platicarlo, pero ha sido un momento bastante complejo este asunto de la pandemia, ¿no? Y bueno, la cuestión de la transformación de conflictos, en muchos casos hablamos de resolución y no es nada buena solución, sino es transformar esos conflictos para poder enriquecernos como comunidad.
Y bueno, la parte importante, el autoaprendizaje, ¿no? Que era justo esa parte vivencial, es decir, que los sujetos pudieran estar en interacción con estos elementos y cómo se viven en la vida cotidiana y cómo se ejercen dentro del espacio escolar. En la intervención pues se trabajaron con entrevistas también, historias de vida, algunas herramientas para la transformación de conflictos, el parámetro de valores, los minutos de felicidad, preparando el día de mi vida, los acrósticos, la transformación del conflicto en distintas estrategias que estuvimos trabajando durante el taller. Y otra que es la isla desierta, algunas de ellas pues con características muy particulares para el desarrollo de la parte vivencial. Y finalmente los sujetos tenían que construir una propuesta de cómo verían esta diversidad y pluralidad dentro de la convivencia escolar. Los resultados. Pues por un lado, en el caso del diagnóstico, tenemos una comunidad, se pretende una comunidad basada en el reconocimiento de la diversidad de intereses propios y comunes. Sin embargo, pues esto se impide o se dificulta a partir de la exclusión, la segregación, la estigmatización, la descalificación, que fue algo que pues yo me di cuenta durante el diagnóstico que eso era lo que predominaba, ¿no? Y la ruptura de vínculos a partir del contexto de los sujetos, a partir de la empatía o no, y de la amistad, que hay un elemento importante también que juega dentro de esta comunidad. Hay docentes que ya trascendieron a todas las relaciones y entonces ya son súper amigos, ¿no? Pero de repente viene algo que rompe esa amistad y entonces se convierten en los grandes enemigos y terminan haciendo grupos polarizados dentro de la misma institución. Entonces, eso influye muchísimo en qué pasa con ya la docencia como tal. Que de ahí están las relaciones interpersonales y evidentemente la necesidad de un restablecimiento del tejido social. Hola. La siguiente, por favor. Y ya como parte del dispositivo, pues esta atención y reconocimiento institucional hacia la comunidad escolar, respetando las necesidades particulares de las áreas y las comunes. Esto hace referencia a que como parte de toda la vivencia que se tuvo durante el taller, algunos de los participantes preferían esto, ¿no? El instituto nos tiene olvidados, ¿no? Entonces no hay este reconocimiento institucional que es necesario para como más o menos mantener como esta pues el ánimo, ¿no? Después de tantas horas en un mismo espacio, y que esto estaría jugando justo a favor de evitar estos procesos a través de exclusión, segregación, estigmatización, etcétera. Mejoraría las relaciones interpersonales y después de este taller es más visible que algunos de los sujetos que participaron se dan cuenta que hay un ejercicio de la violencia y en qué niveles, ¿no? Entonces, ese ejercicio de la violencia pues ya es consciente y por lo tanto ya se puede hacer algo con relación a ello. Y bueno, pues la adquisición de las herramientas en esta transformación de conflictos también ayuda para poder mediar las relaciones sin entrar en un divorcio absoluto, ¿no? Interpersonal. Y bueno, pues como parte de las conclusiones, estas necesidades que están relacionadas con la cultura de paz, pues tiene que ver justo con esto, con cambiar el chip, cambiar desde dónde nos vemos como sujetos, reconocernos, evitar la parcialización, disciplinarnos, es algo que pareciera que en la escuela es como muy natural y que eso también ayuda evitar las relaciones interpersonales, el reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces nos vemos desde literatura, nos vemos desde filosofía, nos vemos desde matemáticas y desde ahí
pareciera que nuestro mundo se construye y no lo construimos a partir de todo lo que nos rodea. Entonces esa parcialización pues también ayuda dentro de la escuela a normalizar violencias. Y por último, ¿no? La comunidad escolar que tendría que trascender también a esta comunidad educativa, es decir, que sea integral, en donde todos sabemos qué posición tenemos y que todos interactuamos y que todos construimos dentro de esta comunidad, ¿no? Y creo que eso sería, si no me fallan. Por último, pues sí, los docentes somos clave en el proceso. Si desde la escuela no se construyen, se reconstruyen estos tejidos, no se enseña a trabajar con esta cultura de paz a partir de entes y para los derechos humanos, pues entonces afuera no funciona. Es donde estarían las respuestas. Gracias. Bueno, ahora invitamos a los participantes de la mesa a que puedan hacer sus preguntas. Adelante. Jaime Pacheco, servidor de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, Alejandra, primero agradecerte por el tema de tu investigación. Es un tema. Yo soy de La Barca, Jalisco, de México, y hay más gente de La Barca en Chicago o en Los Ángeles que en mi pueblo. Y tenemos la comunidad más grande de norteamericanos y canadienses viviendo en Jalisco. O sea, fuera de Estados Unidos, la comunidad más grande de estadounidenses y canadienses vive en la zona del lago de Chapala. México ha sido un país expulsor de migrantes por razones económicas. Gana más $15 la hora en Los Ángeles, es 3 veces lo que gana un maestro de primario más en Jalisco. Pero también por violencia, por desplazamientos. Entonces tenemos una tradición muy grande de gente que expulsamos, pero también de países latinoamericanos que transitan hacia allá y últimamente que se quedan en nuestras ciudades. Y la verdad, estamos reproduciendo como comunidad, ahora yo lo veo, lo mismo que hacen los norteamericanos hacia las comunidades latinas, ahora nuestros pueblos en Zapopan, en Monterrey, en Querétaro, ahora estamos generando discursos racistas con nuestros propios hermanos, y creo que es algo que tenemos que debatir mucho, discutir mucho, y si es un tema complejo, es decir, siempre vemos al otro como algo extraño, de lo que hay que protegernos, es algo creo que hasta inherente al ser humano, pero tenemos que encontrar formas. Al final nuestros pueblos son muy ricos en cultura, en todo, y tenemos que encontrar cómo poder absorber esas comunidades. Muchas gracias por tu investigación. Y Alejandra, mi paisana, también qué orgullo encontrarte acá y qué rico escucharte. Y la verdad es que las comunidades escolares, desde mi perspectiva y de mi edad también, en la comunidad nosotros en el bachillerato los maestros nos sacaban, o sea, era un acto de violencia medio ir a pedir pintura, que nos dañan pintura y luego ir a pintar casas, o ir a las comunidades y limpiar las labores de los agricultores y convivir con la gente y demás. Entonces, los programas académicos han cambiado y se han basado en competencias académicas, cuando menos en la Universidad de Guadalajara, que teníamos todo un día de desarrollo de la comunidad. Sí, teníamos que ir a los asilos de ancianos, a hacer obras de teatro, a donde había niños, a platicar con ellos, etcétera, a hacer comunidad. A la comunidad le da gusto que llegara la gente de la universidad. Y ahora esos planes de 10 o 15 años para acá se cambiaron, y parece que las instituciones escolares están como viviendo para sí, aparte muy estresadas, que se exige mucho cuestión académica. Entonces el trabajo que estás desarrollando y que hacer es muy, muy bueno.
Pues Citlali, a mí me gustaría preguntarte cómo entiendo que esta actividad, los talleres y todo esto ha estado como más enfocado pues en los fijos, ¿no? O sea, como en el personal docente y administrativo, porque por el tipo de educación que ofertan, también quiero pensar que tienen una población estudiantil como variante, ¿no? O sea, a lo mejor no siempre constante o determinan el ingreso educativo, pero me gustaría saber, aunque esta actividad la han hecho más desde la parte docente y administrativa, ¿cómo han visto que ha impactado en el clima educativo para todos? Es decir, desde el docente cuando entra al aula y genera condiciones diferentes. Nosotros, mencionaba hace un momento, tenemos 3 funciones, ¿verdad? Entonces, como docente, pues impartes tu materia, la currícula, los programas, todo el currículum formal. Como tutor, tenemos un programa que tiene que ver directamente con 15 estudiantes. Cada uno de nosotros tiene a 15 estudiantes bajo su cuidado. Entonces, en ese cuidado está justo toda esta parte de las relaciones, cómo trabajas, esas herramientas emocionales con ellos, etc. Y que al mismo tiempo ellos puedan responder a las exigencias, vamos a ponerlo así, de los docentes, ¿no? Es decir, quien transforma el ambiente áulico es el estudiante. Quien lo regula es el estudiante. Los docentes sí tenemos que estar como mediando, pero en realidad es una autorregulación del estudiante. Es decir, quien tiene que aprender a hacer otra forma de convivencia son ellos. ¿Por qué? Por las condiciones del entorno. De mi plantel, por ejemplo, yo estoy en el plantel Tláhuac, que es zona suroriente, pero tenemos un problema en esta alcaldía que colinda con Iztapalapa. Entonces, Iztapalapa es la calificada así peor de todas las alcaldías. Y el estigma es todos los jóvenes tienen vínculo con el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos que transformar desde la tutoría para que ellos sean los que regulen sus asuntos de violencia. Y dentro de los planteles no hay asuntos de violencia. O sea, no podemos hablar de un bullying, no podemos hablar, no. Pasan los límites de la escuela, lo que sucede afuera ya es otra cosa. Y hay conflictos entre bandas, etc. Pero dentro de la escuela, no. O sea, pueden ser bandas completamente opuestas, están en el mismo espacio áulico y no hay una confrontación, no hay un enfrentamiento. Entonces, ahí es donde está como la parte de la tutoría. Por eso es como tan importante ver al docente, porque el docente entra en una dinámica del día a día, ¿no? Todos los días produce alguna cosa. Pero, las relaciones de nosotros son las que pueden afectar. Perdón, es que es el simulacro nacional y mi... por eso me está dando la alerta. Así es. En México. En México. Sí, está ahorita un simulacro. Entonces, a quienes, bueno, dentro del diagnóstico, a quienes se nos ha olvidado cómo aprender y reaprender esas herramientas socioemocionales, somos a nosotros. ¿No? Ahí está. Bueno, en esa misma línea, te puedo hacer una pregunta, ¿cierto? Si tiene que ver con que eso que tú planteas, que dentro del establecimiento se produce como un espacio seguro, un espacio de control en términos de la violencia, eso de alguna manera disminuye la violencia en el entorno, o lo logran visualizar eso, ¿no? Se disminuye un poco. Ya. Porque hay, pues hay condiciones que son
complejas, ¿no? Si hablamos ya de crimen organizado, entonces es difícil decir, ay, no, vamos a ser dos amigos y aquí distribuimos todos, ¿no? Pero dentro de los espacios escolares, sí. O sea, podemos hablar de que eso no es tema, no hay tema. Con familia también, ¿no? Hemos tenido como un grado pues de control de violencia, un poco desde la visión de nuestros estudiantes. Pero ya el entorno social, pues sí es todavía más complejo, que ya no depende solo de nosotros, sino depende de muchísimos otros factores, ¿no? Claro. Pero, pues algo que sí es una ventaja es que nuestros estudiantes sí observan que hay otras formas de relacionarse, ¿no? Y entonces eso puede transformar de poquito en poquito, ¿no? Claro, porque la educación para la paz lo que en el fondo pretende es eso. O sea, Exacto. de qué manera extrapola o va generando ambientes mucho más. Que esa sería la pretensión, pues, ¿no? Y como parte del modelo educativo, eso se busca. El hecho de atender a estos jóvenes que están en marginalidad tiene que ver con eso, justo generar oportunidades escolares, nuevas formas de educación, que no es tanto control. No es que nosotros digamos, tú no puedes hacer esto porque el reglamento, no, sino que tiene que ver desde la convivencia en el día a día y la construcción de espacios diferentes. O sea, es como construir finalmente la comunidad. Construir una comunidad escolar, así es. Que es súper interesante porque acá en Chile se da mucho que en los establecimientos más conflictivos son establecimientos justamente que están en comunes o en sectores donde hay más violencia, más narcotráfico, etcétera. Pero el construir, el hacer como parte, me parece súper interesante que hay desde una perspectiva docéntrica también. Acá en Chile es el docente el que tiene la voz, como es quien legitima todo, es el adulto el que sabe. Entonces no se les pregunta a los niños cómo se sienten o no se genera. No, los niños no se sienten parte de esta comunidad, sino que ellos tienen que acatar la norma correspondiente a que tiene el docente, porque el docente es como el que tiene la verdad. Entonces, como súper interesante ese modelo de educación más comunitario, por llamarlo así. Me parece muy interesante lo que decían que antes se iba a las comunidades, porque finalmente como rescatar el territorio, pienso yo, así como el defender el territorio, adueñándonos de esos espacios que son espacios sociales, comunitarios, pero que están siendo ganados por la violencia, por la delincuencia, como traspasar más allá de la idea de comunidad escolar, más allá de las paredes De la escuela, así es. Sí, tiene mucho sentido con lo que tú decías, esto de que aquí en Chile de una otra forma, bueno, el androcentrismo por una parte y por otra parte esta idea de que el que viene se tiene que adaptar a nosotros, también tiene que ver con eso, o sea, es como que no hay una interrelación o una dinámica de qué manera uno también comparte con el otro, más que se adapten a nosotros, un poco lo que pasa en las sociedades patriarcales también, pues somos las mujeres las que tenemos que adaptarnos a las conductas, entonces siempre estamos como en esa visión, entonces no, de qué manera las organizaciones también, o aprendemos a un proceso de readaptación distinto, o sea, como... O sea, es también volver a ciertos orígenes, pensar lo que ocurre, por ejemplo, en México o en otros países con el tema de la migración, que es como que lo que estudio es esta construcción del otro como una amenaza. Se construye el otro como una amenaza, pero si lo pensamos en un modelo muy funcional a un modelo capitalista, a un modelo liberal. Entonces Latinoamérica siempre ha estado ligado a estos modelos europeos o norteamericanos que buscan la separación, el yo me hago cargo de mí mismo, me interesa solo mi seguridad y no la seguridad de la sociedad. O sea, no me hago cargo del otro. En educación pasa, en Chile hay una competencia por los puntajes. En las pruebas estandarizadas, pruebas norteamericanas, porque no tenemos pruebas estandarizadas a nivel de Latinoamérica, nuestro señor poderoso es
sabemos lo mismo arriba, ¿cierto? Y intentamos parecernos lo máximo a ellos, lo que podamos. Hubo un... O a Finlandia. O a Finlandia. Pero en México había un dicho así como que el peor mal de México es estar muy cerca de Estados Unidos. Lo dijo un... Tan lejos de Dios y tan cerca de nosotros. Yo diría que el de Latinoamérica, en general, porque buscamos esos modelos que no podemos cumplir por una cuestión que socialmente, culturalmente no nos parecemos. Sí, no, es nada. O sea, Latinoamérica sí se parece, pero ya pasando el límite estamos hablando de otro mundo totalmente distinto. Entonces, pensar en las comunidades que, o sea, alguna vez se llamó Abya Yala, que era toda Latinoamérica unida, ¿cierto? Ese era el territorio. Pero lo que han buscado, por lo menos las políticas migratorias ahora, es hacer fronteras. De esta línea es este país, con estas ideas, Chile se nos ha llamado históricamente el jaguar de Sudamérica, porque buscamos ser otro modelo totalmente distinto, y si lo pensamos así como geográficamente, tenemos toda una cordillera que nos divide de Latinoamérica. Entonces intentamos ser separados, así como que nosotros no nos involucramos. Es más, cuando fui a México era muy chistoso porque decía, tú vienes de Chile, produces muchos chiles, muchos chiles, ¿no? Porque estamos tan desaparecidos en el mapa de Latinoamérica que se da como esta lógica. Creo como súper importante cómo se sostiene ese modelo neoliberal, colonialista en Latinoamérica, tanto en educación, en temas de migración, en cómo se construye la sociedad en Latinoamérica. ¿Palabra? Sí, yo quería hacerles una consulta respecto de la percepción que ustedes tienen, porque, bueno, en el mundo de la educación, desde los profesores hay poca investigación, y aquí yo aprecio que hay una investigadora externa que viene a esta comunidad e investiga, y por supuesto en algún momento devuelve, retroalimenta. Y acá hay una investigadora que es de la misma comunidad. Entonces, ¿cuál es la percepción respecto de, no sé, como del impacto o de la escucha, ¿no es cierto?, de la resignificación que a la vez hacen los educadores que están en esas comunidades? ¿Cuál fue su experiencia? Porque uno podría imaginarse, como tú decías, uno se imagina esta idea de decir, escucha, el investigador externo lo vamos a escuchar porque viene, no sé, de la Universidad de Chile, este otro. Es una colega que, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes? Bueno, a mí me pasó que, bueno, yo no soy de Santiago, así que hice una investigación en Santiago, en una comuna de Santiago, y me pasó mucho que los docentes, yo tenía muchas experiencias trabajando en escuelas, he sido encargada de convivencia escolar, entonces me ha pasado que los docentes en Chile son los que tienen la verdad, y todas las otras profesionales que no somos docentes, es decir, yo psicóloga, ¿sí? Es como, a mí me pasaba en una escuela que la psicóloga dijo, ay, si usted se dedica a abrazar, a marchar. Sí, porque es lo que falta educación emocional a los niños. Pero me pasó eso, a diferencia de pensar que iban a escuchar pensando un agente externo, nos viene a comentar, ¿cierto?, cuáles son nuestras falencias o dificultades. No, es como ellos tenían la verdad, la tradición ahí, y que lo estaban haciendo súper bien al respecto, y como el aspecto crítico respecto a eso no lo veían, pero es muy de la imagen con todos los perdones de las docentes, pero por lo menos que en Chile están endiosados los docentes, por lo tanto cuesta que escuchen otras opiniones, sobre todo de profesionales de las ciencias sociales que no somos docentes. Porque esta perspectiva de la educación en Chile es como solo hacer la clase, pero el preocuparnos por el entorno de ese niño o niña que está aprendiendo es muy difícil, y no le echo la culpa a los docentes, porque igual hay una sobrecarga, ¿cierto?, de planificaciones, etcétera, de cumplir. Acá hay
sistema de evaluación docente que nos tiene presionado constantemente, pero no se genera comunidad, no se vuelve una situación como de compartir, de convivencia escolar donde todos seamos parte. Eso es por lo menos mi experiencia, que el docente le cuesta solamente mucho. votar ahí que aprecio que hay un quiebre con la pandemia, ¿no? Porque a través de la pantalla, el docente que miraba a este alumno como en una situación homogénea para todos, a través de la pantalla empieza a mirar el contexto familiar, empieza a mirar todas esas realidades, entonces como que hoy día tiene, por esa experiencia, ¿cierto? Se amplió se amplió a mirar estos contextos interaccionales primarios que ellos traen y cómo eso incide en las interacciones que hacen en el aula. Yo tengo un poquito de esperanza ahí, pero... En mi caso, sí, yo tengo 20 años en esta comunidad, construyéndola, destruyéndola o como sea. 20 años. Y puedo decirte que resulta difícil, sí. En el momento en el que empecé a hacer este estudio, que fue en la maestría, me decían, salte de la comunidad, salte, o sea, vela desde afuera. Y yo, ajá. ¿No? Entonces, pero no, o sea, yo estaba ahí, ¿no? Yo seguía ahí. Justo por eso el plantear como la visión y la necesidad docente, porque era la única parte en la que yo me podía medio desprender. ¿Qué pasa conmigo y con mis compañeros? Entonces, podía un poco desprenderme de esta visión. Ahora, en el doctorado, estoy trabajando con estos espacios liminales, que es aquello que se construye desde cada uno de los intersticios, cada uno de los cruces. Y te puedo decir que es una parte que creo que necesitamos todos como docentes. Vernos, ¿no? Ver-nos, porque es una forma en la que podemos interactuar de forma sana. Si dejamos de vernos, ya no hay posibilidad alguna de interactuar, de trabajar con los demás. También en esta visión de la otra edad, ¿no? Cómo vemos a los otros, cómo vemos a quien está al lado de mí, cómo observamos. Y eso creo que es necesario, indispensable dentro del espacio áurico. Yo no puedo estar hablando de griegos, ¿no? Cuando mis estudiantes están pensando en la inmortalidad del cangrejo, o tienen un examen de matemáticas y que están a punto de reprobar matemáticas, ¿no? Y eso, pues quienes somos docentes, creo que necesitamos eso, ese séptimo, octavo sentido, ¿no? En el momento de entrar al aula y decir, no, pues ya, o sea, el plan A, B, C, Z, D, ya se fue, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Creo que en el momento en el que tenemos como esa sensibilidad de entrar a este espacio público, se puede construir otra cosa. Cuando solo entramos yo les voy a meter el rollo de los griegos, pues ya no pasó nada, ya no hubo interacción, ya no hubo nada, ya no pasó absolutamente nada. Y al contrario, desde mi perspectiva, sí se está violentando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo les estoy imponiendo lo que yo quiero. Y eso, volvemos al adultocentrismo, etc. ¿no? Entonces, lejos de ver a quien está enfrente, pues nada más importa yo. Bien, yo soy docente de educación básica. En México se nos está haciendo una propuesta educativa nueva de parte de la Secretaría de Educación Pública, que es la nueva escuela mexicana. Se nos está presentando por pequeñas partes, aún no se ha aplicado totalmente, pero tienes razón cuando me dices estos aspectos, me dices, me lo presenta, como yo lo veo, pero en realidad, cómo es aplicado en mi contexto, cómo es reflexionado. Cuando en mi escuela, por ejemplo, por eso me parece un tema interesante, tenemos ahorita la integración de niños de Cuba y tenemos de Venezuela, pero esto es, si en mi salón
cuando pues, tengo niños de otros estados, aparte llegan otros niños de otros países, pues una interculturalidad. Ya cada niño tiene una situación contextual bien especial para poderla integrar y poder repensar en un contenido. Pues cada niño tiene un mundo bien diferente y el integrar a estos niños de Cuba y de Venezuela, la escuela paró, o sea, nosotros nos tuvimos que reunir en un consejo técnico y decir, a ver, tenemos ya, es una población pues que tenemos que integrar, nos preocupamos y buscamos estrategias. Sí vimos la posibilidad de que ellos se sintieran integrados, que ellos los veíamos aislados, los veíamos con miedo y los demás los veíamos por su tono de su piel, su cabello, pues los niños nos señalaban y nos miraban así, entonces tenemos que integrarlos y ellos se escondían y no querían hablar. Entonces sí tuvimos que sí preocupar a la escuela por integrar a estos niños. Sí buscamos actividades de que ellos puedan presumir, de que ellos puedan aprender de ellos, los niños, nosotros, ellos aprender de nosotros. Son culturas totalmente desde religiosas, pues sus costumbres que son diferentes, su vocabulario, su forma de expresar, cuando para ellos algo normal, para nosotros está aprendiendo, son palabras que, a ver, tuvimos que hacer una presentación donde ellos se sintieran de presumir sus comidas, sus culturas, sus vocabularios, para que los conocieran y que ellos también recibieran información de nosotros. Nuestro objetivo fue que aprovechar estas diferencias que en el salón de clases que necesitan más apoyo hasta los niños que pueden totalmente y hacer involucrarlos ahí. Ahora sí preocuparnos por ese contenido de ese proyecto como docente, por eso me parece muy importante su tema de poder integrar si no nos preocupamos por ese aspecto de integración primero para poder pensar en un objetivo que es un contenido, no lo vamos a lograr. Entonces, como docentes sigue siendo muy importante esa integración y yo creo que el que ellos se sientan libres, cómodos, seguros cuando pues vienen de una situación difícil, porque llegaron ahí por situaciones difíciles, por seguridad, huyendo de una situación, pues que tienen espacio, tratar de que se sientan en un espacio seguro donde puedan aprender y puedan ser integrados a una cultura diferente. Y son bienvenidos, los vemos a los niños muy integrados, ya los ven diferentes, incluso ya les preguntan, son niños que ya pues, están felices, los vemos contentos, pero pues sí fue un trabajo que nos tenemos que reunir para poder plantear una estrategia especial. De hecho, perdón, sí, de hecho, creo que en el momento en el que nosotros dejamos de pensar como adultos y más bien se le pasa la estafeta a los jóvenes, niños, niñas, jóvenes, como que las cosas cambian. Pero pues mucho depende de nosotros como adultos, dejar de ser los protagonistas de todas las historias, ¿no? Porque incluso acá mencionaba, tenemos población de adultos, pero aún así el adulto entra en otra dinámica. Entonces ya el hecho de estar dentro de un aula y tener a un docente más joven que ellos es un choque, o sea, finalmente es un choque y ellos entran con otra visión. Entonces, si nosotros también los vemos desde esa otra forma, es decir, tú tienes la voz, no aquí yo la docente, no, soy la que sé, como dice Alessandra, ¿no? Y al contrario, tú enséñame, que esa es otra de las líneas temáticas que ahorita estoy trabajando, los estudiantes que nos enseñan a nosotros, ¿no? Y que nos enseñan desde su propia formación. Ahorita, por ejemplo, donde yo estoy, en el plantel en el que estoy, estamos recibiendo a muchos jóvenes trans, que ese es así como el impacto ahorita para la comunidad, ¿no? Entonces, los primeros fue así de, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y quién? ¿No? Y todas las preguntas, todas las interrogantes. Entonces,
cómo hacer que la comunidad, sea comunidad, siga siendo comunidad, ¿no? Otra población que se está integrando de forma muy reciente es con discapacidades, distintas discapacidades, mencionadas como discapacidades. Y entonces igual, no, es que yo no estoy capacitado para eso, ¿no? Pues me queda claro que tienes que buscar estrategias, no es que estés capacitado, ¿no? No busca estrategias para poder estar en interacción. Eso es lo que le está generando mucho conflicto ahorita a la comunidad, ¿no? Entonces, esa es la otra, que ahorita estoy como apenas en esta parte, pero esa es la otra parte de la visión. Si nosotros nos quitamos el yo soy eso poderoso, entonces sí podemos interactuar, podemos ver a los Sí, una estrategia que los hijos niñas tienen para resolver esas situaciones. Como que nosotros nos acomplejamos de cómo generar y los niños lo resuelven mucho más rápido. No sé, pienso mi sobrina cuando iba al jardín, yo hijas de diferentes países con diferentes características físicas, o sea, mexicanas, colombianas, cubanas, etcétera. Entonces, cuando ella entró al jardín, tenía una amiguita colombiana, afro, y para ella no era tema que ella fuera afro. Era así como, ¿no? Se llamaba Blanquita. La Blanquita no era tema porque ya había estado preparada para ver diversidad. Entonces, finalmente, los niños y las niñas tienen muchas más respuestas a que nosotros, porque nosotros ya estamos teñidos, ¿cierto? Por prejuicios, por ideas, resoluciones y tenemos problemas. Así, ¿se quiere preguntar? Bueno, pregunto un poco del área porque me interesa mucho el tema. O sea, actualmente yo soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad y estoy trabajando en la clínica de migrantes de la facultad. Además, soy tutora y soy ayudante, entonces veo como también un poco de docencia, mi hermano es docente. Y mi pregunta va como desde el área de tanto de la psicología como de la docencia, ¿cómo transformamos algo que ha sido hegemónicamente, como es la academia, un espacio racista, xenofóbico, clasista, donde quien tiene más dinero puede acceder o puede pagarse la educación, y también racista en el sentido de que finalmente es muy distinto que un estudiante que, no sé, viene de Estados Unidos, que ha tenido una vida cómoda, que viene porque quiere conocer, por ejemplo, el intercambio de estudios versus un estudiante que se vio en la necesidad de emigrar con sus padres, como tú decías, que muchas veces nos olvidamos de visibilizar la migración infantil, siendo que es una afectación completamente a ellos y que nadie considera, porque al menos yo he vivido como tutora que se invisibiliza la versión, o sea, los padres también son muy distintos entre cada cultura. Entonces, lo que me exige, por ejemplo, un padre de nacionalidad venezolana que vienen de un contexto donde la educación en un momento fue muy alta, que la mayoría, las tasas de profesionalismo en países es muy distinta a lo que era en Chile. O sea, en Chile la educación se está democratizando desde 2007. Sí. Entonces, nuestros padres, mis padres, por ejemplo, no son profesionales, pero sí han tenido una buena posición económica. Mi hermano tuvo que cargar con el peso de ser, por ejemplo, el primer hijo profesional, al menos de ese signo. Y a mí, por ejemplo, después me tocó cargar con el peso de ser la primera hija internacionalizada, porque yo me fui de intercambio, entonces también me tocó ese chocho de enfrentarme a eso. Es muy distinto cómo un país te recibe cuando uno tiene la posición económica de entrar a ese país pagándolo todo, a cómo un país te recibe cuando no lo tienes. Entonces mi duda va en ustedes como docente y como psicóloga, ¿cómo consideran que una institución tan cerrada puede empezar a democratizar tanto la educación, que podamos incluirla también no solo en la educación, sino que en nuestras vidas, porque finalmente esa es la idea? Es que vamos a criticarla, pero
Me pasa que siento que es súper complejo, pero no imposible. Yo también soy primera universitaria de mi familia nuclear, estudiante con beca. Sí, yo compartí con compañeros que desde pequeños habían tenido la cuna lista, ¿cierto? Con escuelas privadas, ¿cierto? Que ellos llegaron a inglés sin ningún problema en la universidad, yo como arrastrando, sí, con uñas se dice acá. Pero creo importante los espacios que se dan en la universidad, porque en la universidad finalmente se logra esa integración de clases sociales que permite la discusión, si es que se dan los espacios, la discusión para poder reflexionar aquello y para salir de la burbuja en la que vivimos, porque un estudiante, por ejemplo, de educación privada que nunca tuvo ninguna dificultad, si va a llegar a una universidad privada que tampoco va a vivir ninguna dificultad, nunca se va a cuestionar su situación de clase. Pero en cambio, si llega a una universidad democrática, diversa, van a haber momentos en los que se lo cuestione y ahí como el rol se supone social, es que nos cuestionamos y que hacemos al respecto. Yo creo que sí se pueden llegar a esos avances, que la migración nos permite eso. Sí, no, a mí me cuesta mucho ver noticias en Chile, yo soy yo. Viendo las noticias porque las encuentro muy xenófobas, muy agorafóbicas. O sea, nosotros, el migrante que nos da miedo es el migrante pobre, no el migrante rico, no el migrante gringo que viene, o europeo que viene con rasgos caucásicos a Chile. Ese no, hay una diferencia entre migrante y extranjero. El extranjero es blanquito, ¿cierto? Que no nos preocupa, que viene a mejorar la idea de raza, pero el que sí nos preocupa es el migrante, que es generalmente latinoamericano con rasgo indio, ¿sí? Y que es pobre, además, porque la migración venezolana, por ejemplo, nos empezó a preocupar ahora, que son migrantes sin estudio, pero los miles de médicos que tenemos en el sistema público venezolano no nos molestaban. ¿Qué es tan amoroso? Inicialmente los venezolanos eran como muy bienvenidos. Últimamente estamos Ahora ya no los queremos. No los queremos. Empezaron a entrar los jóvenes. Entonces ya no los queremos. Pero yo creo que la migración desde las educaciones, desde las aulas, va a generar esos cambios a la fuerza, como dice nuestro escudo, ¿cierto? A la fuerza o por bueno o por fuerza, pero por la razón o por la fuerza. O sea, vamos a tener que generar cambios, pero es difícil, pero se tienen que dar esos momentos de discusión. Acá por lo menos la Alberto Hurtado en sus años, yo no sé si todavía está, tenía el proyecto Prisma, que era de atención psicológica a migrantes desde una perspectiva intercultural, que creo que ya no sigue, pero que permitía ver eso. Porque, por ejemplo, desde la psicología o desde la salud, por llamarlo así, llegan a los consultorios, al sistema público, muchos migrantes, pero los profesionales no están preparados para atenderlos. Porque trabajar duelo o depresión en una persona nacional es muy diferente a trabajar en una persona migrante, con otra cultura, con otra trayectoria, porque también lo que esa persona vivió en la trayectoria migratoria también otros traumas, ¿cierto? También influyen. Entonces, creo que esos espacios o estos mismos espacios de reflexión y los espacios que ya se están generando por la fuerza, por la integración de estudiantes migrantes a los establecimientos escolares, pueden permitir aquello. Pero nosotros tenemos un sesgo súper complejo que son los medios de comunicación. Sí, entonces podemos tener en el aula esos espacios de reflexión, pero los medios de comunicación nos dicen migrante mató por encargo, los sicarios, no sé. Entonces nos van generando una idea del migrante como delincuente, ¿cierto? Como un peligro para nuestra seguridad. Así que sí o sí como que tiene que haber un cambio.
Pero a mí me cuestiona un poco la construcción de paz, porque cómo construimos paz sin el conflicto. Y creo que por lo menos en Chile estamos en esa situación de conflicto. Y los conflictos sí o sí conllevan transformación. Así. El conflicto no es ausencia de paz. Sí. El punto es para dónde. Una perspectiva de paz positiva. La paz no es ausencia de conflicto, Y estamos en ese momento de crisis, ¿para dónde llevamos esa crisis? ¿Para dónde la transformamos? Así es. Bueno, Sí, que de hecho tiene que ver en ese sentido, que cómo hacemos un cambio en el momento en que te dejas de ver las cosas verticales y las empiezas a ver horizontales. Y esa horizontalidad tiene que ver justo con, si yo tengo un conflicto, no busco solucionarlo, no es la solución, es cómo utilizo ese conflicto para transformar y generar otra cosa. Entonces, en ese sentido, creo que ya se puede ampliar la gama de trabajo con la diversidad, porque algo que tenemos es, todos tenemos clara la diversidad, sí, como un concepto vacío, finalmente, ¿no? Somos diversos, ajá, bien, ahora ¿cómo trabajas con ella? Porque desde mis lentes, desde mis filtros, ¿no? Yo no podría reconocer a tal, no podría reconocer, no reconozco, y entonces ahí, cuando empiezas a eliminar todo lo que no reconoces, pues resulta que ya no eres diverso, o sea, pero para nada. ¿Y qué pasa con la pluralidad? Pues todavía más compleja, ¿no? Porque entonces eliminas, visibilizas todo aquello que está acompañando a la diversidad. Entonces, dejamos de ser verticales, más bien la transversalidad. Dentro de las instituciones es muy complicado, sí, pero justo algo a lo que en lo particular estoy apostando es desde el uno a uno. Por eso decía, la construcción dentro del espacio áulico es importantísimo, porque entonces enseñas al otro sujeto a cómo interactuar con los demás. Y si ese sujeto aprende, entonces ese otro sujeto va a ir haciendo lo propio con otros. Que esa es la construcción de paz, justamente. La cultura de paz tiene que ver con paz. Y por eso hablamos desde y para los derechos humanos. Si yo los entiendo, los ejerzo y entonces los puedo compartir, difuminar. bueno, muchas gracias, Emma. Bueno, vamos cerrando la conversa. Yo creo que es súper interesante este tema porque en definitiva la realidad de la migración, de la escuela en sectores periféricos más vulnerables, es una realidad de todos los países latinoamericanos y de región, o sea, acá en Chile, por ejemplo, yo vivo en la región de la Araucanía, que es una región que tiene un conflicto permanente de hace ya más o menos 200 años, la región mapuche. Entonces ahí hay otro tema que se une el tema de la migración junto con el tema de interculturalidad con el pueblo indígena, que es el pueblo, o sea, en Chile hay otros 11 pueblos originarios, pero este es el pueblo mayoritario, entonces, y que vive en un territorio que de una u otra manera ha sufrido grandes crisis. Una, la mal llamada pacificación de la Araucanía y la otra fue la dictadura. Entonces, todavía nos falta harto que aprender en este tema del conflicto, del tema, y nosotros como universidad, respondiéndote a eso, como Universidad de la Frontera, hemos trabajado harto en cómo nuestra mayor porcentaje de estudiantes son porcentajes mapuche, que a partir de la democratización, entrar a la universidad, empezaron a entrar al aula desde ya varios años, con altos problemas de pobreza. Nosotros, nuestra población es evidentemente con educación gratuita. Entonces, ¿cómo vas trabajando en lo que tú dices? Pues hacer las discusiones, hacer la clase más democrática también, cosa de que les permita a ellos hacer ese reconocimiento de clase también. Yo creo que es una cuestión que nos falta, es el posicionarnos también desde la interseccionalidad, trabajar con todas las personas que de una u otra manera estamos interaccionando a diario. Y eso es una tarea para la construcción de paz necesaria. Así que agradecerles su participación, todavía queda congreso, así que sigan participando.